Dios le bendiga ricamente. Le saluda el pastor y profeta José Carlos Navarro desde la ciudad de Lancaster, Pensilvania. Queremos transmitir unos videos. Este va a ser el primero de muchos dar información al pueblo de Dios y poner en alerta, así como el canal se llama Shofar de alerta, gloria al Señor. Dios me habló acerca del profeta Ezequiel. Y ahí en el profeta Ezequiel 33, amén, está hablando acerca del deber de la atalaya. Esto lo puedo leer, Ezequiel 33. Hay un deber para con el pueblo de Dios. Y son una serie de videos que queremos lanzar con el fin y el propósito, amén, de poner en sobrealerta al pueblo de Dios. Estamos pidiendo la dirección perfecta del Espíritu Santo de Dios. Estos videos no son para condenar a nadie, para juzgar a nadie. Es Dios el que juzga, la propia persona la que se condena a través de su pecado, lo que esté cometiendo. Pero sí es verdad, y esto lo queremos lanzar tanto yo como mi esposa, la pastora y profeta Bárbara Navarro, por consecuencia y lo que está sucediendo hoy en día en las iglesias. Dios me ha hablado, y esto es más evidente que nunca jamás, de que el ministerio del engaño está presente en estos días como nunca hasta el día de hoy, y eso lamentablemente va a ir en aumento. La palabra, como una vez más te estoy diciendo, Ezequiel 33. Dios dice al que pone por atalaya sobre un país, que si él ve venir la espada sobre ese país, pero si este atalaya no toca el shofar, no toca la trompeta y trae aviso sobre el país y alguien muere, dice la palabra del Señor que Dios va a demandar la sangre de esas personas sobre mis manos. Pero si la atalaya cumple con su deber, y el deber es de tocar el shofar, de tocar la trompeta, y aquella gente no se apercibe, entonces dice la palabra del Señor que esa atalaya, ese profeta, queda exento de la sangre y Dios no va a demandar esa sangre de sus manos, que son las obras que Dios pone en nuestras vidas. Amén. Y estamos viendo todo eso. Lamentablemente, por algún motivo que desconozco, o es que quizás Dios me dé la luz y el entendimiento, hay mucha influencia en los canales de YouTube. Influencia, me refiero a mala influencia, no buena influencia. Los siervos del Señor, cuando el apóstol Pedro habla en el capítulo, en Primera de Pedro, capítulo 5, habla acerca de la responsabilidad que tienen los pastores, los que están cuidando la grey. Amén, que tenemos que cuidar la grey no para tomar señorío de ella, no para ¿cómo se llama? Por algún abuso económico sobre esa grey, amén, sino que todo hay que hacerlo con acción de gracias. Cierto y digno es de que el obrero es digno de su salario, pero también está habiendo un abuso sobre no natural, más bien infernal en referencia a esto. Así que el apóstol Pedro está hablando correctamente y está hablando sabiamente de cómo uno tiene que dirigir esa grey. Y usted lo puede buscar ahí, Primera de Pedro, capítulo 5, y se va a encontrar, gloria al Señor, con los fundamentos que Dios habla acerca de cómo conducir una grey, no tomando señorío de ella, no por ganancias deshonestas, y apacentar esa grey, que es la grey de Dios, no la grey de ningún hombre. Estamos equivocados cuando dice o decimos mi iglesia, mis ovejas. No es mi iglesia, no son mis ovejas, es la iglesia del Señor y son las ovejas del Señor. Y Dios me está mostrando, y créame que estamos preocupados a consecuencia de tanta falsa doctrina, de tantas falsas corrientes, de tantas falsas ministraciones. Y hay gente que son ignorantes, que son neófitos, que no tienen el conocimiento bíblico, no les ha alumbrado el entendimiento sobre ellos, no les ha amanecido, como dicen otra gente, referente a esto. Amén. Y hay que alumbrar los ojos de nuestro entendimiento. Amén. Dice la palabra que tenemos que probar los espíritus. Dice Juan si son de Dios o no son de Dios.
Y hoy más que nunca hay que probar esos espíritus. Amén. Daremos texto físico referente a esto. Lo estoy dando simplemente porque este es un video inicial de lo que vamos a hablar a consecuencia de esto. La palabra dice en 2 de Corintios, capítulo 11, del 13 al 14, dice que porque estos son falsos apóstoles, y cuando habla de apóstoles no solamente está hablando de apóstoles, habla también de ministros también, sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ok, esos 5 ministerios que Dios habla la palabra, amén, dice que son obreros fraudulentos, dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Hay que tener mucho cuidado. Mucha gente se está diciendo que es un apóstol de Cristo, que es un profeta de Cristo, que es un evangelista de Cristo. Está viendo tantas cosas por ahí, gente supuestamente resucitando muertos y sinceramente nada que son muertos. Yo creo que Dios puede resucitar muertos. Creemos en los dones, en los talentos. Creemos que el mismo Dios que actuaba ayer sigue actuando hoy. Amén. Eso lo tenemos más que claro y más que evidente porque lo estamos poniendo por obra. Pero uno no puede dejarse guiar por emociones, tenemos que guiarnos por el Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios, dice Romanos 8:16, que da entendimiento a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y la persona que usted está viendo por los videos, la persona que usted está viendo por YouTube, por Facebook y por otras plataformas, tiene que mostrarle el Espíritu Santo de Dios y darle entendimiento de que ese hombre es un hijo de Dios. O que hasta el momento lo es. Quizás mañana se equivoca, quizás mañana puede errar y meter falsa doctrina, lamentablemente. Porque no es como uno empieza, sino como uno termina. Hemos visto ministros empezar bien y caer en engaños, en confusiones. Son ministros ladrones a consecuencia de que se han enriquecido ilícitamente por medio del Evangelio, usando el Evangelio, esos ministros que cobran ciertas cantidades cuando Jesús especifica bien claro que de gracia hemos recibido y damos de gracia. Por supuesto que hay que cubrir gastos, por supuesto que hay que cubrir ciertas cosas o materiales, pero no es cuestión de imponer por ley o imponer porque uno así le viene, imponer cantidades a la hora de predicar. Esos son pastores fraudulentos, ministros fraudulentos, que quieren coger cualquier cosa, quieren coger cualquier detalle de la vida, como dicen por ahí, bueno, un albañil cobra, ¿por qué no voy a cobrar yo? Un peluquero cobra, ¿por qué no voy a cobrar yo? ¿Ok? Yo no tengo por qué cobrar dinero por servir al Señor. Dios es mi proveedor. Y aquel que no sepa bendecirme es su problema. Porque sí estamos para bendecir a los siervos, y no solamente a los siervos, sino a todo el pueblo de Dios, porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y lamentablemente hoy en día se está usando eso, cobrar cantidades a veces hasta astronómicas. Hay gente que si no cobran, no van. Por supuesto que hay que pagar un pasaje, claro que sí. Hay que pagarle un hotel cómodo, claro que sí. No un hotel de 5 estrellas, porque muchas veces yo soy el siervo de Dios o la sierva del Señor y merezco lo mejor. Hay hoteles cómodos, hay lugares cómodos para dormir y yo no necesito un jacuzzi, ni necesito tantas cosas, ni tanta floritura en un hotel. ¿Ok? Una cama cómoda, una buen shower, una buena ducha, gloria al Señor, para poder descansar. That's it, eso es todo. Pero hay gente que si no le pones un hotel de 5 estrellas, si no le mandas una cantidad ya por adelantado, pues no van simplemente. Y lamentablemente estos son obreros fraudulentos. Otros que están sirviendo al Señor y son cantantes, no son adoradores. Escuche bien. Hay gente que dice, no, es que sus canciones me emocionan. Yo cuando estaba en el mundo, Julio Iglesias también me emocionaba mucho. Y me emocionaba mucho muchos cantantes en inglés, en español o cualquier otro idioma. Me emocionaban mucho. Me ponían poner los pelos de punta. Pero una cosa es ministrar el cuerpo y otra cosa es ministrar el espíritu, ministrar el alma. Y esos cantantes que dicen que pueden cantar para Dios y para el mundo, tú no puedes sentar en la misma mesa a Satanás y a Dios. O sirves a Satanás o sirves a Dios. O eres un adorador
de Satanás o eres un adorador de Dios. No puedes ser adorar a dos señores, no puedes servir a dos señores. La palabra lo habla bien claro y directamente. Pero hay gente que sigue ese tipo de personas, siguen ese tipo de cantantes, son cantantes. Hay pastores que se autodominan que son artistas y tú lo ves y son artistas. Lamentablemente no son pastores. Amén. Hay un pastor argentino muy reconocido, ¿ok? De mediana edad ya, pero él se considera que es un artista, pues es un artista, no es un pastor, ¿ok? Llegó a cierta ciudad de California, ¿ok? Y con su manera de exhibir las cosas, con su, hay gente que tiene ese don y esa facilidad de palabra y ha captado a gente, ha traído a gente, porque hay gente que necesitan tipo de pastores que le prediquen conforme a su pecado o conforme a su estilo de vida. Pero la palabra de Dios no es que no condena, es que la palabra dice el Espíritu Santo, dice el Espíritu Santo viene a redarguirme, a darme convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo de Dios el que me redarguye. Ningún pastor tampoco me puede condenar, pero yo tampoco puedo vivir una vida de desorden. Hay mucho que hablar sobre este tema. Te quiero dejar con este video inicial y vamos a hablar de esos fraudulentos pastores, porque dice la palabra que dicen son apóstoles, dicen ser, se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no lo son. Dice, y no es de maravillarse, dice la palabra, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Perdón. Hay que entender estas cosas. Amén. Esa gente que está brillando, que está haciendo cosas extraordinarias, hay que entenderlas y bien entendidas. Y hay que discernirlas a través del Espíritu Santo de Dios. Que Dios te bendiga ricamente. Suscríbete a este canal, es un canal nuevo y vamos a hablar mucho de esto y queremos traer luz y entendimiento al pueblo de Dios. Porque te digo una cosa, igual cuando David quiso traer el arca del pacto a Israel, por cuanto Saúl la perdió, porque Saúl estaba en pecado y quiso llevar el arca del pacto a obtener victoria. Cuando tú vas en pecado a enfrentarte con el enemigo te roba la gloria en ese sentido. Te puede robar la unción, te puede robar el poder de Dios que supuestamente tú crees que está sobre ti cuando vas en pecado. Y David quiso restaurar ese tabernáculo, quiso traer el arca del pacto, pero lamentablemente David se había olvidado de cómo traer el arca o estaba tan emocionado que la trajo de forma diferente a lo que está escrito en la palabra del Señor, la trajo de una forma totalmente incorrecta. Y eso produjo muerte. Cuando la carreta y los bueyes tropezaron, Uza extendió su mano para que no cayera el arca y la ira de Dios salió y consumió a aquel hombre y lo mató al instante. Te digo una cosa, muchos esos pastores, profetas, apóstoles están llevando el arca del pacto de forma animal y eso va a provocar y está provocando mucha muerte espiritual dentro de las propias iglesias, porque hay tal grado de pecado en las iglesias, de adulterio, de fornicación, de espectáculos dentro de las iglesias, que la gente ignorantemente o conscientemente lo está aceptando. Ponte a cuentas con Dios, búscate una iglesia de sana doctrina, sal de ese tipo de mover y escapa por tu vida, porque como no lo hagas, serás parte de la gran tribulación. Léete Apocalipsis y verás lo que es, y vamos a dar los textos bíblicos, lo que es la gran tribulación, lo que viene sobre la iglesia que está bajo esos moveres y bajo esos falsos ministros que se disfrazan como ministros de Cristo. Que Dios te bendiga ricamente. Inscríbete ahí, suscríbete al canal, gloria al Señor. Y si quieres